Paz de Cristo, estimados hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina apostólica. Hoy estaremos hablando del tema diezmos, ofrendas y primicias. Esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes y que la aprovechen al máximo. Quiero comenzar con este texto bíblico en Malaquías capítulo 3 y verso 10 que dice así: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Este es un texto muy importante, ya que determina la forma en que nosotros hemos de servirle a Dios respecto a nuestras finanzas. Habla de lo que conocemos en el círculo cristiano como el sistema económico de Dios. Por medio de este sistema económico es que la obra de Dios se sostiene aquí en la tierra. Es un sistema que está basado en diezmos y ofrendas. Así es que con la ayuda del Señor vamos a tratar de aprovechar al máximo este tema, ya que es muy extenso, y vamos a tratar de condensarlo al máximo para que todos podamos, aprender lo más que se pueda de este tema. Los diezmos y las ofrendas es algo que sin lugar a dudas todos conocemos como el plan financiero de Dios para que su obra se sostenga aquí en la tierra, pero a la misma vez para probar a todos los cristianos. Por medio de este sistema de diezmos y ofrendas es precisamente que se hace la obra de Dios aquí en este mundo. Se predica el evangelio, se sostiene, se paga la renta, los mortgages, en fin, todo lo que tenga que ver con los gastos para que la obra de Dios siga adelante. Debemos entender que los diezmos y las ofrendas es la mayor contribución para que la obra de Dios se pueda sostener. Y vamos a explicar en qué consiste todo eso. Y una de las primeras cosas que hay que aprender es que cuando hablamos de diezmos, en realidad necesitamos saber su significado. La palabra diezmo, como viene su palabra diezmo, significa el 10%, darle el 10% de todos los ingresos a nuestro Dios. Por su parte, el asunto de las ofrendas, en realidad las ofrendas son obsequios o regalos que nosotros le damos a Dios. Así de sencillo. El diezmo es el 10% de todos nuestros ingresos. Las ofrendas son obsequios o regalos que nosotros le hacemos a Dios. Amén. Partiendo de ese punto, entonces vamos a comenzar. Primero es importante entender que Dios es el que ordena que su iglesia le pague los diezmos. Y fíjese la palabra que estamos utilizando aquí, pagar. En realidad es muy importante, no es un asunto de si queremos, sino es un asunto de que tenemos. El 10% o los diezmos es algo que Dios estableció desde hace mucho tiempo. En Levíticos capítulo 27, verso 30, dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Fíjese la palabra que utiliza. Es cosa dedicada a Jehová. Es cosa consagrada a Jehová. Los diezmos. Es de Jehová, no es de nosotros, le pertenece a Dios. Quizá esta sea una de las primeras cosas que aprendemos cuando se trata de los diezmos. Los diezmos no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. También Deuteronomio capítulo 14 y verso 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente, es decir, sin defecto, tienes que diezmar de todo el producto. Entonces, debemos entender que en la Biblia es muy, muy común que nosotros, por toda la Escritura, veamos
que Dios requiere de sus hijos que le traigan sus diezmos. Cuando vino Jesús a la tierra, Él también afirmó esta doctrina o esta enseñanza que ya estaba funcionando, y Él dijo en Lucas 11:42 que en verdad era muy, pero muy necesario hacer lo que era el diezmar. Así es que Jesús ratificó que la práctica y la ley establecida por Dios era necesario hacerla. También debemos aprender que diezmar no solamente es una orden de Dios, pero era una práctica muy común en la Biblia. Nosotros, cuando nos metemos a estudiar en profundidad, nos damos cuenta que en el registro bíblico dar los diezmos era algo muy común. Por ejemplo, estudiamos sobre la vida de Abraham. El padre Abraham pagó los diezmos de todo lo que tenía a Melquisedec. Allí en Génesis capítulo 14, en su casa, con más calma pueden leer esto ustedes, verso 20. Él pagó los diezmos de todo lo que traía, y eso lo hizo Abraham. Unos 500 años antes de que se estableciera la ley, Abraham ya estaba pagando los diezmos. Después, su nieto Jacob también aparece registrado en la Escritura, en Génesis 28:22, que Jacob pagó todos los diezmos, también, o los diezmos, a Dios. Eso es algo que, aparte que hizo él la promesa de darle de todo lo que Dios le diera, apartar los diezmos para Dios, pues reconocemos que Jacob pagó los diezmos. Finalmente, toda la nación de Israel, una vez establecida, para ellos era muy común la práctica de dar los diezmos. Ahí lo miramos en Deuteronomio capítulo 12 y Levíticos. Era una práctica común de pagar los diezmos. Así es que no es de sorprendernos, Dios lo ordena y el pueblo de Dios lo practica de una forma común. También debemos aprender que Dios no solamente les requirió a ellos sus diezmos, también les exigió ofrendas. Y esto está por toda la Escritura. Dice, aparte de los diezmos, Dios ordenó a su pueblo que le trajera ofrenda voluntaria. Y aquí cambia un poco, mientras lo otro es orden, esto es una petición de una ofrenda voluntaria. Así dice el texto, Éxodo 25, versos 1 al 2. Dios le habla a Moisés y dile a mi pueblo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces podemos ver en este texto que Dios pide ofrenda, pero también esta ofrenda tiene que ser de corazón. Una ofrenda voluntaria, de voluntad y de corazón. Entonces, esto también es algo muy importante que debemos establecer. Tanto diezmos como las ofrendas son peticiones de Dios, Dios lo exige, pero en el caso de las ofrendas tienen que ser voluntarias y deben salir del corazón. Y aquí surge una pregunta, y la pregunta sería entonces, ¿cuál es el propósito de los diezmos y las ofrendas? Es decir, ¿por qué Dios nos pidió esto? ¿Acaso Dios necesita nuestro dinero? ¿Acaso Dios va a hacer algo con lo que nosotros le podamos dar? Y sencillamente esa básicamente es la razón de toda esta clase que vamos a estar dando o que estamos dando, y lo vamos a hablar de la siguiente manera. Primeramente, en el Antiguo Testamento encontramos de que Dios establece estos con un propósito, los diezmos y las ofrendas, darlos con un propósito. Y el primero era para el sostén de los pobres y los necesitados en Israel. Estamos hablando diezmos y ofrendas. En este caso debemos hacer una diferencia entre diezmos y ofrendas. No vamos a profundizar todo esto, pero los diezmos tenían una dirección, las ofrendas tenían otra dirección. Pero en primer lugar,
Dios quería que los israelitas, todos ellos, fueran ayudados, sostenidos, o fueran, especialmente aquellos que estaban en necesidad. Entre los israelitas, la cosecha de cada año sabático, el séptimo, era reservada para los pobres. Dios siempre proveyó para los pobres. Parte de todo esto que se recolectaba era precisamente para ayudar a los pobres y los necesitados en Israel. También era para sostener a los sacerdotes. Acuérdense que los sacerdotes vivían de todo lo que Israel les daba. La tribu de Leví específicamente era una tribu que no había recibido herencia. Ellos tenían que vivir de lo que las demás tribus trajeran. Así es que Deuteronomio 14, 28 al 29 dice así: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Y luego sigue diciendo más adelante: y vendrá el levita, el sacerdote levita, y el extranjero y huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esta es la base de la recolección de diezmos y ofrendas: sostener a los pobres, sostener a los sacerdotes. Los sacerdotes, especialmente la tribu de Leví, ellos solamente vivían para Dios y se tenían que sostener de los diezmos y de las ofrendas. Cuando estoy hablando de ofrendas me estoy refiriendo también a las primicias, aunque es un tema aparte que hablaremos más adelante, pero aquí también van metidas las primicias. En el Nuevo Testamento también no queda en el olvido este tema, aunque no quizá con la misma magnitud que en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sí se habla también de ambos, y el propósito de los diezmos y ofrendas en el Nuevo Testamento en realidad no varía mucho. Si nosotros miramos, servían para sostener a los pobres y a los necesitados en la familia de Dios. Hechos capítulo 4 versos 34 al 35 dice el texto que la gente vendía todo lo que tenían y lo traían y lo entregaban para darlo, ¿verdad?, en la iglesia. Y esto lo repartían a los necesitados. Dice Hechos 4, 34 al 35 que no había entre ellos ningún necesitado, porque se repartía conforme fuera la necesidad de cada uno. Si nosotros podemos notar aquí entonces, no hay ninguna diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el propósito es el mismo. Luego Romanos 15, 26 dice Pablo: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, había hermanos que eran pobres, pero la iglesia velaba por ellos y les ayudaba por medio de las ofrendas que se levantaban. Finalmente, tenemos aquí para sostener a los maestros y a los predicadores. Los líderes y maestros en la iglesia tenían que ser sostenidos de los diezmos y ofrendas que la gente donaba. Para eso servía también todo lo que entraba a la iglesia. Por ejemplo, Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Si nosotros podemos notar todos estos textos, precisamente al igual que en el Antiguo Testamento el sacerdocio vivía de las ofrendas y de los diezmos que se recogían, el Nuevo Testamento es la misma cosa. Los pastores, los ministros, todos los que vivimos del Evangelio o para el Evangelio, tenemos que vivir del Evangelio. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando Pablo salió como misionero a predicar el Evangelio a los que nunca lo habían escuchado, fue sostenido el apóstol San Pablo de la iglesia de Filipos.
Ahí en Filipenses capítulo 4, en su casa tranquilamente pueden leer esto. Allí los filipenses, quienes eran, dicho sea de paso, muy generosos, ellos ayudaron para que Pablo fuera y llevar el evangelio a otros países, a otras naciones. De aquí entonces tenemos que entender, estimados hermanos, que esto es lo que Dios ha establecido para que su obra crezca, para que el evangelio se predique. Necesitamos dar nuestros diezmos y ofrendas. Finalmente Dios, por medio de Pablo, le dice a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces es necesario que nosotros entendamos que es el plan que Dios tiene establecido para sostener a los pobres necesitados, a los predicadores, a los maestros, a los que enseñan, ¿okay? Y también para cubrir los gastos necesarios de la obra de Dios. Todos los dineros que se reciben sobre concepto de diezmos y ofrendas, usted debe saber que se utilizan para el sostenimiento de la casa de Dios. En la casa de Dios hay que pagar la renta, el mortgage, el seguro, la luz, el agua, en fin, todos los demás proyectos que tiene la iglesia. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, de lo que ustedes dan, de los diezmos, de las ofrendas. Así es como lo tiene establecido nuestro Señor. Amén. Es importante que nosotros entendamos que todos los gastos que se llevan a cabo en la iglesia vienen de los diezmos y las ofrendas. También debemos establecer de que hay una gran bendición cuando uno da los diezmos. Hay una gran bendición y también es un privilegio darlos. En la Biblia tenemos el caso de la nación de Israel. El texto que leímos al principio no es un texto que cae en el vacío. Debemos establecer que cada vez que la Biblia habla algo es porque se necesita arreglar o corregir algo. El texto que leímos al principio de Malaquías, ahorita lo vamos a poner nuevamente, es una dura reprensión que Dios le hace a Israel porque a Israel le estaban robando los diezmos a Dios. Mire lo que dice el texto. Malaquías capítulo 3, desde el verso 8 en adelante, vamos a leer ahorita solamente 8 y 9, dice Dios: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta, ¿qué hace Dios? Y luego con la misma agrega: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y contesta el Señor: en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego el texto más duro que casi nunca queremos decir excepto en esta enseñanza es este, el verso 9. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Eso es lo que dice el Señor a Israel. Israel estaba cometiendo un gran pecado. Toda la ley decía que tenían que darle los diezmos a Dios. Y sin embargo aquí ellos estaban tomando ese dinero. ¿De quién son los diezmos? Los diezmos son de Dios, lo dijimos al principio. Los diezmos son míos, dice Dios. Son cosa dedicada a Jehová. Entonces Israel estaba tomando esos diezmos, se los estaba echando en la bolsa y no los estaban dando a Dios. Entonces Dios los reprende y les dice: traigan los diezmos. Bueno, más adelantito vamos a hablar de eso, pero aquí primero les reclama que por qué le están robando a Dios. ¿Okay? Y luego les da la maldición. La maldición de Dios es: malditos sois con maldición porque ustedes me están robando. Algo que tenemos que entender, que cuando una persona no le da los diezmos a Dios, en realidad le está robando a Dios. Pero tenemos que entender que dar los diezmos nunca debe de ser una carga, un problema o algo dificultoso para nosotros los que somos hijos de Dios. En realidad, dar los diezmos
debe de ser un gran privilegio para el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos enseña que es un gran privilegio para nosotros darle a Dios. Por ejemplo, David dijo cuando se estaba construyendo la casa de Dios, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y agrega, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Entonces tenemos que entender que es un privilegio para nosotros darle a Dios, nunca es una carga. Israel lo había tomado como una carga, pero nunca debe ser una carga. Por todo lo contrario, no solamente es un privilegio, pero también es una bendición darle a Dios de nuestros diezmos y ofrendas. Dios bendice a su pueblo cuando da sus diezmos, porque cuando uno está bajo la bendición de Dios, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Eso es precisamente lo que Dios le dice a Israel. Miren, ustedes me están robando y yo les digo esto. Ustedes son malditos porque me están robando, pero les voy a dar una oportunidad, dice Dios. Y esta está relatada en el verso 10 y el verso 11 del mismo capítulo 3 de Malaquías. Dios les dice, traed los diezmos al alfolí. El alfolí es donde se depositan los diezmos. Traed los diezmos al alfolí y ya haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí lo que hace Dios es que Dios le da vuelta a la tortilla. Sí, Dios siempre es un Dios misericordioso. Es cierto que Israel está robándole a Dios. Es cierto que hay una palabra de maldición para todos los que le roban a Dios. Pero Dios le dice, pruébenme en esto. Tráiganme los diezmos y ustedes se van a dar cuenta si no los bendigo yo. Yo los voy a bendecir. Voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a reprender al devorador y ustedes van a ser bendecidos. Amén. Así es que vamos a considerar esto de una forma sencilla. Dios promete abrir ventanas y reprender al devorador. Es la promesa de Dios cuando usted o cuando el hombre le da los diezmos a Dios. Dice, dame los diezmos y primero yo te abro las ventanas de los cielos. Abrir las ventanas significa estar bajo el favor divino. Y lo segundo, reprender al devorador significa estar protegido. Esto es algo muy importante que nosotros lo entendamos. Ventanas abiertas y devorador reprendido. Es importante. Cuando una persona le da a Dios lo que es de Dios, Dios abre las ventanas y reprende al devorador. Dice Dios, reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de tu tierra, ni tu vid en el campo será estéril. Es importante que nosotros entendamos que cuando habla del devorador, en este caso, el devorador era la langosta que se comía el fruto. Pero aquí también va un poquito más profundo. El devorador, en realidad, el devorador, ¿quién es el devorador? No solamente es la langosta, el devorador es el diablo. En el Edén, el diablo es tipificado por una serpiente. Aquí es por un devorador, que es una langosta, una oruga, cigarra, saltamontes. La Nueva Versión Internacional utiliza esta terminología. Okay. El diablo es tipificado por esta clase de animal que se come la cosecha. ¿Qué hace el devorador? El devorador se comía los frutos de los plantíos. El devorador destruía los sembradíos, destruía todo lo que estaba a su paso. Entonces, Dios dice que Él va a reprender al devorador. Y luego, sobre la maldición.
Dios ha prometido prosperar a sus hijos, pero como cada promesa tiene sus condiciones, cada condición expuesta en la Biblia implica un acto de obediencia. Y toda obediencia implica bendición. La bendición sigue a la obediencia. En este caso, el pueblo de Dios debería de obedecer a Dios, y si obedecía a Dios, entonces Dios lo bendecía. Si no obedecía a Dios, entonces venía maldición sobre ellos. ¿Ok? Entonces aquí la promesa es bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir que cuando el Hijo de Dios le trae los diezmos al Señor, el Señor va a abrir las ventanas, el Señor va a reprender al devorador y el Señor va a dar bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir que va a haber suficiente. Eso es lo que quiere decir. Por otro lado, las maldiciones que vienen por no dar los diezmos son maldiciones para destrucción, maldiciones para detener la bendición en la vida de la persona. Cuando una persona no da los diezmos, trae maldición sobre él, sobre sus vidas. Por ejemplo, Dios le dijo a Israel: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, robar el diezmo al Señor acarrea maldición. Y vamos a ver qué habla sobre la maldición el Señor. Y antes de eso, primero, si uno no diezma voluntariamente, uno se pone bajo la maldición del diablo. Esto significa que las ventanas se cierran y el devorador anda suelto, a diferencia de la obediencia, donde ventanas se abren y el devorador está amarrado. Aquí, cuando una persona no da sus diezmos, las ventanas se cierran y el devorador anda suelto. Qué tremendo está esto. Tener las ventanas cerradas significa no contar con el favor divino, lo cual se traduce no solo en resultados económicos. Un devorador suelto en nuestra vida y ministerio es capaz de comerse lo que nosotros logramos y producimos. Téngalo por cierto esto: cuando una persona no está bajo la bendición de Dios, todo le sale mal, todo le sale mal. Y vamos a ver esto sobre la maldición. En Cristo, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice Efesios 1. Y no podemos ser maldecidos, es decir, el diablo ya no tiene dominio sobre nosotros, ni puede tener más dominio sobre nosotros. Pero el diablo anda rondando, anda mirando a quién devorar. Él no tiene derecho sobre nosotros, no puede tocarnos ni un cabello, no puede hacer nada si Dios no se lo permite, a menos que nosotros le abramos la puerta. Bueno, no dar los diezmos es abrirle la puerta a Satanás. Cuando uno no diezma, no diezmar es tipo de desobediencia que da al enemigo el derecho legal para devorar nuestra bendición. Mire bien, cuando usted no da sus diezmos, usted le está dando permiso al enemigo para que devore todo lo que usted tiene. Si la falta de perdón abre la puerta para el tormento, depresión y confusión, no diezmar abre la puerta para la actividad del devorador. Entonces tenemos que entender que la bendición de Dios está en darle a Dios lo que es de Dios. Y la maldición viene cuando nosotros no le damos lo que a Él le corresponde. Finalmente, tenemos que ver que cuando nosotros damos nuestros diezmos, hay un impacto poderoso en nuestra vida, no solamente de bendición. Cuando nosotros diezmamos, estamos pagando por concepto de comer espiritualmente. Recuerde lo que Dios le dijo a Israel: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces, traer los diezmos también es un concepto que va ligado al asunto de comer. Nosotros damos, entonces comemos. Nosotros no damos, entonces no comemos. La segunda cosa es ¿a dónde llevar tus diezmos? Y esto es algo que siempre tenemos que decirlo porque hay personas que a veces no entienden. Por ejemplo, una persona
puede dar sus diezmos aquí y allá. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Tus diezmos deben ir a la casa de Dios. Tu diezmo no debe ir a ningún otro ministerio que no sea la iglesia donde tú te congregas. ¿Okay? Si Dios te toca tu corazón, puedes enviar una ofrenda a un ministerio autorizado, a un ministro amigo, a algún ministerio de algún amigo, se puede hacer, pero nunca tus diezmos y ofrendas que le pertenecen a tu iglesia local. Tus diezmos deben ir a tu iglesia donde tú comes. Y decía una vez un predicador hablando de esto, cuando usted va y come en McDonald's, después usted se levanta y va y paga en Burger King, ¿verdad que no? Usted come en McDonald's y paga en McDonald's. O usted come en Burger King y paga en Burger King. Usted no come en Burger King y luego va y le paga a McDonald's lo que se comió en el otro restaurante. De igual manera aquí, esto es algo así sencillo, pero explica que cuando nosotros nos congregamos en una iglesia, allí es donde tenemos que pagar nuestros diezmos. ¿Por qué? Porque pagar los diezmos tiene una relación estricta con nuestro alimento espiritual. Nosotros pagamos los diezmos donde comemos espiritualmente. Finalmente, cuando diezmas, debe ser por obediencia. Nosotros diezmamos, nuestros diezmos deben de ser por obediencia, no por otra cosa. Esa debe ser la principal motivación al diezmar, debe ser por obediencia. Obediencia a Dios, obediencia a su palabra. Esa es la razón primera. Y la consecuencia será que Dios derramará su bendición sobre nosotros. Cuando diezmas, estás confiando en la habilidad que Dios tiene para prosperarte. No en tu propia habilidad, ni en tus propias fuerzas, ni en tu propio sistema. Cuando tú das tus diezmos al Señor en la iglesia donde te congregas, el 10% de todo lo que recibes. Si tú vendes, si tú trabajas, si alguien te da dinero, si alguien hiciste una venta y ganaste algo de ahí, todo lo debes de juntar y el 10% de eso le pertenece a Dios. Es de Dios. Cuando tú lo haces obedientemente, entonces Dios abre las ventanas de los cielos, derrama sobre ti bendición hasta que sobreabunde y reprende al devorador. Así es que hay que dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Finalmente vamos a hablar sobre las primicias. Las primicias es un tema que lo tengo yo por separado aquí porque requiere también un poco de más entendimiento. Y las primicias es algo muy importante que va ligado a los diezmos y las ofrendas. De hecho, las primicias son también ofrendas. Pero es una clase de ofrendas. Y vamos a hablar en esta segunda parte de esta lección sobre las primicias. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3 versos 9 al 10: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es lo que dice la Escritura. Entonces, nosotros que ya tenemos mucho tiempo de caminar con el Señor, hemos aprendido la bendición de Dios en darle al Señor de lo que nosotros recibimos de su mano. Hemos aprendido que al darle a Dios no solamente es bueno porque obedecemos su palabra, pero también porque se desatan grandes y poderosas bendiciones sobre nuestra vida. Como hijos de Dios, hay muchas cosas que le damos a Dios todos los días. Entre ellas se encuentran la alabanza, la adoración diaria, nuestro tiempo y nuestra fuerza, pero también se encuentra nuestro dinero. Recuerde, dije al principio que en la Biblia hay muchos textos bíblicos que hablan de las finanzas. Y también debo decir que hay más textos que hablan de darle a Dios que aún de la salvación. Estúdielo y usted se va a dar cuenta de ello. Cuando hablamos de las primicias, tenemos que definir qué significan las primicias. La palabra primicias proviene de la palabra hebrea Bechor y significa inicio, principio, comienzo, mejor, principal.
Su aplicación y significado es una promesa por venir. Eso es lo que significan las palabras primicias. Algo que comienza el principio, pero también significa una promesa por venir. Las primicias es algo muy, pero muy impactante. Nosotros en la iglesia lo hacemos con mucha reverencia, con mucho gozo esperamos. Yo miro cómo la gente espera este tiempo de las primicias con ansias, porque en realidad es una grande bendición. Las primicias eran una clase especial de sacrificios incruentos que comprendía también los primogénitos del ganado y cuya presentación ya se conocía en los tiempos más remotos. Miren, olvidé decirles cuando hablaba de los diezmos de que las primicias, al igual que los diezmos, son actividades que estaban mucho tiempo antes de la ley. Porque alguien puede decir que los diezmos y las primicias es un asunto de la ley. No. Tanto los diezmos como las primicias se daban mucho tiempo antes de la ley. Creo que dije un poquito eso, pero por si se me escapó, debo decirlo. Los diezmos y las primicias son prácticas que existían antes de la ley. Abraham estuvo antes de la ley y él dio los diezmos. Jacob también dio los diezmos. Las primicias también se dieron mucho tiempo antes de la ley. Eso no es un asunto de la ley. El mandamiento sobre las primicias. Aunque la práctica de darle a Dios ya existía antes de la ley, por ejemplo, Abel lo practicó tan atrás en Génesis capítulo 4, verso 4. Dice la Biblia, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Abel trajo de lo más gordo de ellas. Luego Dios lo establece como una ley para Israel. Recordemos que Israel era un poquito duro y Dios tiene que establecerlo como una ley para que lo pudieran cumplir. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, verso 19, Dios lo había establecido. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Eso era la ley de Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás, ¿a dónde? A la casa de tu Dios. Eso era lo que tenía que hacer Israel. Entonces las primicias se entregaban al sacerdote y representaban el único ingreso sustancial de los sacerdotes en todo el año. En Deuteronomio capítulo 18 versos 1 al 5 leemos: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y esto será el derecho de los sacerdotes, de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Luego sigue diciendo, el verso 4, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Vea esto. Todo lo que acabo de leer es precisamente las leyes que había sobre los diezmos, sobre las primicias y sobre el sostenimiento de los sacerdotes, la tribu de Leví que estaba dedicada a oficiar todos los cultos que se hacían en Israel. Ellos vivían de los diezmos, las ofrendas y las primicias. Además de estas primicias oficiales, al principio y al fin de la primera cosecha, cada israelita debería llevar individualmente una canasta de todos los frutos, aceite, mosto y trigo, todo de lo más escogido, y lo debería traer al templo.
Esto era una ley, era la ley de las primicias. Así es que se celebraba una vez al año la primicia grande general, aunque antes primero traían una parte y luego el día de Pentecostés, la gran cosecha, allí traían las primicias de todos los frutos. Y aquí lo explico a continuación. La fiesta de las primicias. Dios entonces había establecido una fiesta específica para entregar las primicias al Señor, y esta fiesta se celebraba una vez al año. Éxodo 34:26 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová. Luego, Éxodo 34:22, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esta era una fiesta que se hacía una vez al año y era una fiesta de celebración, de regocijo, en la cual se presentaban los primeros frutos al Señor. Era una fiesta que la esperaban todos con anhelo, con ansias, con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque era una fiesta de bendición. Levíticos 23, versos 10 al 11, Dios les había dicho: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, es importante que entendamos que esta era una fiesta, era una celebración y era una especie de ritual que se hacía. La gente traía sus primicias, luego traía una canasta y el sacerdote mecía esa ofrenda delante de Jehová, y entonces allí era acepta esa ofrenda. Había dos formas y oportunidades para la ofrenda solemne. La primera, como dije anteriormente, consistía en presentar delante del Señor una gavilla de cebada mecida y acompañada por una ofrenda de 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite y una libación de vino. Yo sé que este es un vocabulario que hoy en el siglo XXI no se entiende mucho, pero era como un pan que se traía delante de Dios con aceite y se presentaba también delante del Señor. Una gavilla, es decir, algo del primer fruto, un manojo de los primeros frutos, y un pan con aceite se presentaba delante de Dios. Y luego se traía la segunda, 7 semanas después de esa fiesta. Era la verdadera y suprema fiesta de las primicias, o el Pentecostés israelita, donde se traían todos los frutos, los primeros frutos de todo lo que tenían. Así es que era una fiesta grandísima. Imagínese usted trayendo uno 10 vacas, otro 20 ovejas, otro 30, en fin, corderos, de todo lo traían al Señor. Eso era una fiesta bastante grande. Con esta se terminaba la primera cosecha del año y la recolección de los frutos. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué las primicias? El porqué de las primicias. Bueno, vamos a explicar en breve lo que es el propósito de las primicias. Las primicias tienen una importancia muy medular en lo que es el asunto de la iglesia y de Israel, en este caso de Israel. Las primicias eran una ofrenda profética que anunciaba la bendición futura de Dios. Vea esto: una ofrenda profética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando Dios le dio la orden a Israel de dar las primicias, Israel estaba en el desierto, todavía no habían recibido la tierra, todavía no habían sembrado nada, todavía no tenían nada con ellos. Y sin embargo, Dios ya les está pidiendo las primicias. Por lo tanto, las primicias es una ofrenda profética. Dar algo o prometer algo de lo que tú todavía no tienes. Lo segundo, estas ofrendas o primicias, bueno, debo aclarar aquí que era una ofrenda profética de una bendición que está por venir, algo que Dios está prometiendo que va a mandar.
Y la segunda cosa es que las primicias reflejan un espíritu de alabanza y adoración a Dios. Así es que no solamente es una ofrenda profética de algo que Dios va a dar, pero también las primicias reflejan un espíritu de alabanza y adoración a Dios. Sí, las primicias reflejan un espíritu de alabanza y adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se merece lo primero y lo mejor. Y las primicias, en las primicias es donde el hombre le puede dar a Dios lo mejor de sí, lo mejor que tiene. Y para esto vamos al ejemplo de Abel. Abel le trajo a Dios de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. En Génesis capítulo 4, ahí nosotros vamos a leer de que Abel trajo de lo mejor que tenía, de lo más gordo, se lo trajo a Dios. A diferencia de Caín, que Caín le trajo una ofrenda, Abel le trajo lo mejor que tenía. Luego también Abraham le trajo lo mejor que tenía, todo lo mejor que tenía se lo trajo a Dios. Entonces, no solamente es una ofrenda profética, pero también las primicias es una oportunidad de darle a Dios lo mejor de nosotros, tal como hizo Abel, tal como hizo Abraham. Número 3, también las primicias representan un asunto de fe y confianza en Dios. Es decir, cuando una persona le da las primicias a Dios, le da los primeros frutos, está creyendo que lo mejor está por venir. Es decir, esto es lo primero que yo saco, cosecho, yo se lo doy a Dios. Indirectamente o directamente le estoy diciendo a Dios que yo creo en Él, que si Él me dio esto poquito, Él me va a dar lo mucho. Por lo tanto, representan un asunto de fe. Al darle lo primero a Dios, estamos testificando de que mucho más va a venir. Los primeros frutos representan solo una mínima parte de lo mucho que Dios nos va a dar. Al ofrendar a Dios las primicias y lo mejor de los frutos, pues se le reconocía a Dios como el Señor y el dueño de todas las cosas. Si Él nos da poquito, nos va a dar lo mucho. Habiendo consagrado lo poquito, lo primero, entonces el Hijo de Dios podía comer de todo lo demás porque ya le había dado lo primero a Dios. Y eso es algo muy importante. Terminamos entonces este punto hablando de la bendición de dar las primicias. Miren, hermanos, las primicias desatan la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Al igual que los diezmos abren ventanas, y reprende al devorador. Cuando el Hijo de Dios le da de los primeros frutos a Dios, las primicias desatan la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y lo explico por qué. Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿y qué va a pasar? Dios va a llenar tus graneros con abundancia. Entonces, yo quiero decirle que las primicias desatan la bendición de Dios en nuestra vida. Graneros llenos significa almacenes de bendición para muchos días. Esto indica que la bendición de Dios viene en abundancia a tal grado que podemos almacenar para el tiempo de escasez. Graneros llenos, bendición para muchos días. Lagares llenos de mosto, esto significa que el mosto era el vino. Recuerde que en aquel entonces se tomaba vino. El vino significaba la alegría. Esto es un gozo y alegría que la gente recibe cuando le da las primicias al Señor. Se desata la bendición, pero también se desata el gozo y la alegría. Número 2. Cuando uno le da las primicias a Dios, hay bendición en nosotros. ¿Ok? Y hay dos asuntos que considerar cuando hablamos de la bendición de dar las primicias. El primero
es que las primicias son como una siembra. Sí, es una siembra. Especialmente cuando uno no tiene, uno siembra lo que tiene. Y aquí en la Biblia nos enseña un ejemplo de Isaac. Isaac sembró lo único que tenía y Dios le dio al 100 por 1 por causa de esa siembra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que miren, veámoslo de esta manera. Las primicias son los primeros frutos. ¿Ok? Digamos que tú tienes un campo y en ese campo sacas 10 aguacates. Esos son los primeros frutos. Cuando tú le das a Dios esos 10 aguacates, estás sembrando espiritualmente. ¿Por qué? Porque los estás dando, te los deberías de comer, pero tú se los estás dando a Dios. Al sembrarlos tú, Dios te va a dar, te va a retribuir mucho más. Entonces, en ese sentido es como una siembra. La segunda cosa es que es un sacrificio. Sí, es un sacrificio porque uno se deshace de lo único que tiene. Esos 10 aguacates es lo único que tú tienes, pero te estás deshaciendo de ellos, se los estás dando a Dios. ¿Ok? Y Dios no se queda con nada. En la Biblia tenemos el ejemplo de la viuda de Sarepta de Sidón, que ella tenía poquita harina y poquito aceite solamente, y vino el profeta y el profeta le dice, dame de comer, dame algo de eso. Y ella dice, pero si esto es todo lo que tenemos, lo vamos a hacer y nos vamos a morir, porque no hay comida. Hay una gran hambre en toda la tierra. Pero el profeta le dijo, dame eso a mí, dame a mí primero, porque Dios ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire qué poderoso texto. Entonces ella lo poquito que tenía, lo único, se lo dio al profeta, y cuando se lo hubo dado al profeta, ¿qué fue lo que pasó? La harina no se acabó y el aceite no menguó. Siguió saliendo harina, siguió saliendo aceite. ¿Por qué? Porque fue un sacrificio el que ella hizo. De la misma manera, cuando nosotros le damos a Dios de lo primero, es un sacrificio, entonces Dios no se queda con nada. Estimados hermanos, las primicias entonces representan un sacrificio también. Un sacrificio de lo que nosotros hemos recibido de Dios. Cierro entonces. Los diezmos, las ofrendas y las primicias no solamente es un mandamiento, pero también es un privilegio darlo al Señor y una bendición. Cuando nosotros le damos a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias, Dios promete bendecirnos. Dios promete abrir las ventanas de los cielos, reprender al devorador y bendecirnos hasta que sobreabunde. Así es que, estimados hermanos, hay que darle a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Y Dios nos bendecirá abundantemente. En el nombre de Jesús. Así es que espero que esta lección les haya enseñado mucho y que puedan aprovechar al máximo todo esto y que no se pierdan la bendición. Mire, es cuestión de obediencia. Cuando usted le da a Dios lo que es de Dios, usted está siendo obediente. Y la obediencia tiene mucha, pero mucha bendición. Dios los bendiga, estimados hermanos, y hasta la próxima. Amén.